cambiar mi aflicción, puedes restaurar. Todo que yo necesito hoy, no tengo más, pero puedo ver las manos de Él, hacedor de milagros, santo, tú eres santo. ¿Quién fue y es y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Sálvame, sálvame, estoy a tus pies, hacedor de milagros. Estoy a tus pies. Sostendré, aferrarme a ti, oh Dios, puedes restaurarme. Levanta tus manos y cierra tus ojos y adora a Él hoy.
Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto poder compartir con ustedes una noche más de nuestro tiempito devocional. Bueno, va a ser un tiempito relativamente más corto que el de los demás. Tengo un compromiso a las 8, entonces ah, por ese motivo me toca hacerlo más cortito. Entonces es una cosita que no puedo postergar. Entonces, espero sepan comprenderme, que este tiempito nos vayamos solo hasta las 8 y no nos extendamos tanto. Entonces, bueno, quiero saludarles a los hermanos que me saludan, que nos saludan a todos. Buenas noches, hermana Irina, hermano Luis, hermano Carlos. Y buenas noches a todos los que están conectados, todos los que estamos aquí listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, hasta el 44. Entonces, vamos a buscar ese texto. Vamos a buscar Juan, capítulo 11, del versículo 38 hasta el versículo 44. Les saludamos también a la hermana Eloísa, a la hermana María Esther, que también ahí nos mandan un saludito, bendiciones, 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 bienvenidos. Y se siguen conectando. Entonces buscamos Juan 11, versículo del 38 al 44. En su Biblia podemos buscarlo. Si ya lo tienen, entonces voy a dar lectura al texto de esta noche, que dice así. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero no lo dije por causa de la multitud que está alrededor, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a orar en este tiempo por la palabra y para dejar este tiempo en manos de Dios. Voy a apagar la camarita para poder sacarme la gorrita. Estoy un poco despeinado. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, gracias por este día, este tiempo. Te pedimos que seas tú quien hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Queremos escuchar tu palabra fresca que nos desafía, nos da ánimo, pero sobre todo nos das el regalo de tu presencia, de tu corazón a través de ella. Gracias, Papito Dios. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces tenemos nuestro texto aquí y es un texto bastante conocido, ¿verdad? Es la resurrección de Lázaro. Algo importante que tenemos que considerar a la hora de estudiar Juan es una de las palabras clave que aparecen
en el pasaje mismo, pero que es una palabra clave que atraviesa todo Juan, ¿no? Y esa palabra es creer, ¿no? La palabra creer es una palabra que aparece mucho en el Evangelio de Juan, precisamente porque el propósito de Juan al escribir el Evangelio es que muchos crean quién es Jesús. Ese es el objetivo, es demostrar quién es Jesús y que crean en Jesús, pero que crean qué de Jesús o cómo lo deben creer a Jesús, como Juan lo está exponiendo, como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, que es como empieza el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, desde ese primer versículo, Juan nos está introduciendo a Jesús como Dios. Y desde ahí todos los elementos que utiliza Juan tienen ese énfasis, ¿no? Entonces, es hacia creer en Jesús como Dios y creer en Él como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que las personas crean a Jesús, pero que crean correctamente de Jesús, ¿no? Con eso, nosotros podemos entender mucho más profundamente el texto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, empieza con Jesús, que como ustedes saben, al enterarse de la muerte de Lázaro, más arribita en el 35 dice Jesús lloró, ¿cierto? Lo cual también es interesante porque nos muestra que si bien Jesús es Dios, también Jesús es hombre. Entonces, están muy juntas estas dos ideas y se entrecruza mucho la humanidad de Jesús y su divinidad. Entonces, en Jesús lloró nosotros vemos su humanidad al conmoverse por la pérdida de un amigo, ¿no? Entonces, ante la muerte y el dolor, Jesús también humanamente sintió tristeza y la manifestó, nos mostró que como hombre compartió nuestras emociones, nuestro dolor también, ¿no? Compartió todo menos el pecado, eso siempre me gusta aclararlo. Pero luego más acá en el 38 nosotros vemos una muestra de su deidad, ¿no? Una muestra de su divinidad. Jesús profundamente conmovido va al sepulcro. El versículo 38 nos detalla que era una cueva. Y es importante esto porque es una cueva, es muy similar al sepulcro en el que después fue puesto Jesús, después de haber sido crucificado. Y tenía una piedra encima, entonces era un sepulcro cavado en la roca con una piedra para sellar. Esto nos dice que Lázaro posiblemente era una persona de recursos, o sea, era alguien de dinero, porque estas tumbas se acostumbraban eran utilizadas para aquellos que tenían dinero, para los pudientes, ¿no? Para las personas que no tenían recursos, lo que se hacía era enterrar propiamente en la tierra, ¿no? Enterrar en la tierra. Entonces, por lo general eran en parcelitas que eran seleccionadas, pero que iban muy juntas y que por lo general eran territorios lejos del pueblo porque se consideraba territorio inmundo. Los judíos no podían tocar los cadáveres porque se consideraba que quedaban inmundos si tocaban un cadáver, entonces eran territorios alejados. Pero para las personas ricas se acostumbraba a esto de hacer un hueco en la piedra y de sellar con una roca. Entonces, posiblemente, bueno, Lázaro y sus dos hermanas eran personas de recursos y el perfume que su hermana María derrama también es otra señal que nos dice, eran de posibilidades, porque era un perfume carísimo. Entonces, miren, Jesús tenía amigos de posibilidades. Eso es bonito porque nos enseña que Jesús no solo se llevó con todos, ¿no? Jesús vino por todos y tuvo amigos de todo.
tuvo humildes amigos, pero también tuvo amigos de posibilidades. Entonces, para Jesús son amigos todos y todos necesitan esa redención, ¿no? Todos necesitan de Él, todos necesitan ese perdón, todos necesitan esa restauración. Jesús no desecha ni a los pobres ni a los ricos, ¿no? En el 39, Jesús le manda que quiten la piedra, ¿cierto? Y Marta dice, ya debe estar apestando porque han pasado 4 días. Entonces, en general, se consideraba que, bueno, a los muertos se los embalsamaba, se los ponía como una especie de telas alrededor, como una especie de momificación, pero no como la de los egipcios, porque la de los egipcios tendía a apretar el cuerpo, en cambio esta era más holgadita, ¿no? Y es muy similar también a la que le pusieron al Señor Jesús con un sudario encima, ¿no? Entonces, esa era la costumbre que tenían, ¿no? Este embalsamar ese cuerpo, ¿ya? Entonces, le ponían unas especies de aromáticas para contrarrestar el olor del cuerpo que se descomponía, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que cuando Jesucristo les dice que quiten la piedra, han pasado ya 4 días, y si ustedes recuerdan, más atrasito, no puedo regresarlo ahora, pero cuando Jesús se entera que Lázaro estaba enfermo, él no va inmediatamente, sino que él se espera un ratito, se espera y después va, lo cual es una conducta un poco extraña, porque cualquiera que se entera que algún pariente está enfermo, va corriendo, pero Jesús se toma tiempo. Ahora, como les decía, el Evangelio de Juan busca mostrar la divinidad de Jesús. Y son estos pequeños detalles que nos demuestran su divinidad, porque nos demuestran su omnisapiencia, en tanto que él sabía lo que iba a pasar. Y es más, él iba a utilizar esto que iba a pasar. Él estaba en control absoluto de todo, ¿no? Tanto así que espera para que hayan pasado 4 días de lo que está en el sepulcro y mande a quitar la piedra. Por lo general, se esperaba para declarar muertísimo a alguien más de 3 días. Entonces, sí es porque había casos excepcionales en que a 1 o 2 días de muerto, o sea, podían no volver a la vida, sino podían volver a mostrar señas de vida porque en realidad no estaban muertos. No, no volver a la vida, sino que en realidad no estaban muertos. Entonces tenían que pasar por lo menos 3 días para comprobar que el cuerpo en sí ya estaba muerto porque se empezaba a descomponer. Al día 4 ya estaba en una descomposición tal que ya daba mal olor. Entonces, lo que Marta le está diciendo, o sea, ¿para qué? Mira, ya es el 4 día, ya, ya no hay nada que hacer. Pero cuando no hay nada que hacer, es que le gusta obrar a Dios, ¿no? Cuando humanamente para nosotros se han acabado las posibilidades, cuando nosotros creemos que no hay salida, cuando nosotros creemos que ya nada se puede hacer, ahí es cuando viene Dios y obra. Dios de imposibles, que era la canción que puse al comienzo, que por eso quería ponérsela. Porque Dios obra en lo imposible, en lo que para el hombre es imposible. Cuando se nos agotan los recursos, cuando todo está perdido, cuando ya nada, cuando creemos que ya nada bueno va a pasar, cuando nos vemos al borde del abismo, entonces ahí viene Jesús y obra. Entonces le dice, ¿no?, a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí está, crees. Es la palabra clave que yo les digo, el creer. Ese es el objetivo de Jesús, llevar a la gente a creer. Ese es el objetivo. Y eso es lo que enfatiza mucho Juan en el Evangelio. Entonces quitaron la piedra
Y Jesús alza lo alto y dice, gracias te doy por haberme oído. Y aquí Jesús ora, pero no como una petición, sino como una acción de gracias, ¿no? Y esta porcioncita nos permite ver el porqué de todo, ¿no? En el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahí está, ese es el objetivo, para que crean que tú me has enviado. Por eso incluso di gracias públicas, ¿no? Por eso incluso Jesús manifiesta gracias al Padre de forma pública para que los demás escuchen y crean en quién es Él. Y ahí está ese Dios de milagros, ¿no? El Dios de milagros que decía la canción. El milagro aquí era autentificar la deidad de Dios, de Jesús, perdón, el reconocerlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, o sea, que, que existan las credenciales necesarias como para decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el enviado. ¿No? Entonces, bueno, la canción que yo les puse al inicio es Dios, o sea, de milagros, ¿no? Entonces, está ese énfasis, ¿no? Está en los milagros. Pero todo lo que aparece en Juan, inclusive este milagro, no, Juan no le dice milagro. En Juan 4, cuando se da la primera, este primer acontecimiento que es el agua transformada en vino, Juan nos dice una cosa clave que dice, este principio de señales, dice, no dice milagros, sino que utiliza señales. Este principio de señales, aquí les voy a escribir en el comentario eh, lo que la palabra señales significa. O sea, ahí no está con faltas de ortografía, así mismo está, eso es griego. Semellón es la palabra que se traduce por señal, que es muy distinta de la palabra milagro, porque la palabra milagro hace énfasis en el acto sobrenatural. Y ya, en cambio, la palabra señal, semellón, hace énfasis en que tienen un propósito. Entonces, las señales en Juan tienen el propósito de glorificar a Dios y el propósito de que muchos crean. Entonces, para eso fue puesta toda esta escena, todo esto fue puesto para mostrar la gloria de Dios y para que muchos crean en Jesucristo por lo que iba a pasar, por la gran señal que iba a ocurrir, ¿no? Y que en el 43 tenemos las famosas palabras, Lázaro, ven fuera, ¿cierto? El que había muerto salió. Miren cómo salieron, atadas las manos y los pies con las vendas. Como les dije, no son vendas apretadas, entonces podía salir. ¿Eh? Y el rostro envuelto en un sudario, también como les dije, que se acostumbraba a poner el sudario encima. Y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. Y ahí tenemos entonces la señal poderosa que hace Jesús para que muchos crean. Ya vimos su omnisapiencia en cuanto que sabía lo que iba a pasar, pero aquí vemos su omnipotencia en cuanto que vence la muerte, ¿no? O sea, y ahí se ve su divinidad, se ve que Él es Dios, en que tiene poder sobre la muerte. Cuando Lázaro resucita, en realidad no resucita, sino que revive, porque es distinto resucitar que revivir. Lo que Lázaro hace es revivir, y es la palabra anastasis,
y significa el volver a la vida en el sentido biológico, que vuelva a la vida biológica. Entonces, Lázaro vuelve a vivir en su cuerpo, en el cuerpo humano que tenía, o sea, vuelve a tener una vida corporal una vez más, ¿no? Entonces, pero Lázaro va a volver a morir cuando se haga viejito, ¿no? Si, no sabemos qué le pasa a Lázaro, pero es muy distinto de resucitar. Resucitar es lo que hizo el Señor Jesucristo y resucitó con un cuerpo de gloria. Resucitó eh, distinto, ya con un cuerpo de gloria que vive eternamente. Entonces, aquí ojo con eso, ¿no? Lázaro lo que hace es revivir. Pero el énfasis está en que Jesucristo nos demuestra su poder contra la muerte, mostrándonos que eres completamente Dios, porque tiene control hasta de la muerte. Y qué mejor que traer a vida a uno de sus más grandes amigos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, este anticipo del poder de Dios, de Jesucristo, que será revelado en su resurrección final y también en la resurrección de todos los santos, cuando todos tengamos ese cuerpo glorificado, es hacia, nos debe llevar hacia creer. Creamos en Jesús como Dios. Y una cosita que podemos llevarnos hoy, creamos en Jesús como ese Dios que está en completo control, aún en las peores condiciones, aún en la muerte, Jesús está en control. Volteemos nuestro rostro hacia Él hoy, descansemos en ese control, acerquémonos confiadamente a Él, descansemos en Él, confiemos en que Él tiene todo bajo control, en que Él permite que las cosas pasen, aunque a veces nos bajoneen, pero en realidad Él sabe por qué lo hace. Y confiemos en que Él es capaz de obrar en lo imposible. Cuando para nosotros parece que no hay salida. Cuando una enfermedad parece que nos ataca y no nos va a dejar en paz. Cuando un trabajo se pierde y parece que nunca más vamos a encontrar nada. Cuando un hijo se revela y parece que ya su camino está completamente torcido y no hay chance de que vuelva, ¿no? Cuando se pierde algo, alguna propiedad, alguna cosa con se nos cambia el estilo de vida. Cuando pasa aquello que nos mueve el piso y que nos desespera y que parece no haber solución. Confiemos porque a lo mejor Dios está moviendo las cosas para ponernos en el lugar en que nos demostrará su poder. Y solo demanda de nosotros esa fe, esa confianza. Y aun cuando las cosas no cambien, aun cuando la tormenta no pase, pues lo importante es descansar en que Dios está ahí y que aprendamos que su presencia nos basta, nos es suficiente. En este mundo hemos sido puestos, pero es un mundo pasajero. Todas las cosas de aquí se van a acabar. ¿Y qué es lo que se nos ha prometido? Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Que Jesús dice que te conozcan a ti, es decir, que experimenten una relación contigo, una amistad contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vida eterna? Porque esta es solo un rato. Vamos a estar con Jesús. Su presencia nos debe bastar porque su presencia es la que vamos a tener cuando estemos en la vida eterna. Entonces, mejor quiere enseñarnos eso también, ¿no? Que, que Él basta, que Él es suficiente, que su presencia es todo lo que necesitamos. Y por ahí, que nos llegue a sorprender, que nos llegue a
a mostrar en el control que está, en el absoluto control que está, y que toda situación de adversidad simplemente se cambie por una situación de bendición. Yo puedo decir por experiencia propia que en los momentos más difíciles he visto la gloria de Dios, y ha sido en los momentos difíciles cuando le he conocido y cuando me ha dado las cosas que jamás esperé. Y eso solo le doy la gloria a Él. Porque en este tiempo de pandemia perdí muchas cosas al inicio. Perdí a un ser querido, a un tío. eh, Perdí el trabajo, pero Dios está en control y me ha dado muchas cosas. Y muchas cosas, y incluso personas que han llegado a mi vida, y cosas que consideraba que ya no se podían dar, se han dado, se están dando. Y ahí puedo decir como testimonio propio que, que Dios es inmenso, es grande, que solo tenemos que hacer lo que dice aquí, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creamos y vamos a ver esa gloria de Dios. Quizás no como Lázaro. No, no necesariamente nos está diciendo que los muertos van a revivir, pero sí que la gloria de Dios será manifestada en cuanto a que será hecha su voluntad para cada uno de nosotros. No sabemos qué será, pero si viene de Él, será para bien, como lo es aquí. Hermanos, hermanas, quisiera terminar este tiempo orando. Como les había dicho, es un tiempito un poco más cortito. Eh, Soy parte de un campamento online con el Ministerio eh, de Palabra de Vida, que me invitaron a ser parte, y estamos en ello. Tengo una responsabilidad ahí con unos muchachos que tengo que aconsejar. Y es una experiencia bonita, difícil pero bonita. Entonces, por eso les tengo que dejar más tempranito hoy. Entonces, les comento también para que puedan estar orando, porque es algo bonito. Se está predicando la palabra del Señor. Pero quería compartir este tiempo devocional con ustedes porque es importante, ¿no? Entonces, ahí donde están, vamos a orar, y voy a apagar mi cámara para poderme sacar la barra, ¿no? Oremos. Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy por este día, por este tiempo que me has permitido hablar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de este pasaje que tú estás en control de todo y que tú estás presto a manifestar tu gloria, pero nos invitas a creer. Guíanos para creer en ti, en lo que eres capaz de hacer, creer en tus promesas, creer en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Creer en que en medio de la tormenta, aun cuando parece que estás oculto, aun cuando parece que estás escondido, aun cuando parece que te has olvidado, tú estás en absoluto control. Parecía que te habías olvidado de Lázaro, pero solamente era un escenario para mostrar tu gloria. Que podamos ver nuestras dificultades como esas oportunidades de ver tu gloria manifestada, de la forma en la que tú creas. Puede ser a través de un milagro, puede ser eh, haciéndonos madurar, ayudándonos a entender algo que antes no entendíamos, o lo que tú quieres hacer. Descansamos en tu obra, en tu voluntad perfecta. Gracias, Señor.
Nos ponemos en tus manos y oramos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy de nuevo. Bueno, hermanos, hermanas, qué gusto poder compartir con ustedes. Qué gusto poder, por lo menos, leer sus saludos, aunque no los puedo ver. Saludos a todos y todas. Me faltó saludar a mi hermana Cristi, hermano Máximo, hermano Carlos, hermana Carmita, hermana Emma, hermana Patti. Qué chévere verles conectados. Hermana Rocío, a todos los que se, hermana Consuelo, a todos los que se pudieron conectar, ¿no? En este tiempito devocional. Espero que el Señor nos haya hablado, nos haya desafiado, pero que también nos haya dado esa esperanza, ese descanso, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte me despido. Dios mediante el próximo viernes podemos encontrarnos para continuar estudiando la palabra de Dios y descansemos en Él y que en medio de la aflicción Él está en control. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, y que Dios les bendiga.